años acompañándonos. Los hemos citado para compartir con ustedes una información muy relevante. El día de ayer ha causado estado una resolución que, junto con otra que recientemente así ha sucedido, son dos resoluciones que un tribunal federal en materia administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha resuelto en favor del licenciado Duarte y en contra del gobierno del estado de Chihuahua. Para ello voy a ceder la voz al licenciado Luis Delgado, que es quien nos ha apoyado al licenciado Duarte en materia específicamente fiscal, y hoy con nosotros nos ofrece la información necesaria. Muy buena tarde. Antes que nada, agradecerles su tiempo, el interés que prestaron a nuestro llamado. El motivo pues de esta convocatoria es básicamente para darles del conocimiento la obtención de dos sentencias a favor del señor Duarte, del licenciado Duarte. Mi nombre es Luis Delgado, soy abogado fiscalista, soy titular de este despacho, Veritas Abogados, y nos encargamos básicamente, entre otras cosas, pero nos encargamos de cuestiones fiscales y administrativas. Y bueno, nos tocó apoyar al señor Duarte en este tema fiscal, en dos temas fiscales en particular. Si les parece, considero importante que se recuerde que a partir de esta persecución de la que previamente ha habido pronunciamiento, se realizaron algunos embargos de aseguramientos de inmuebles. A partir de 2017 se realizaron algunos, por parte de la Fiscalía General del Estado, se realizaron aseguramientos de los inmuebles, entre ellos de los domicilios fiscales, tanto del señor en lo particular como de algunas empresas familiares. Entonces, a sabiendas de que estos domicilios estaban asegurados, en 2018 y 2019 se ordenan de parte de la administración del gobernador Corral, se ordenan lo que comúnmente se le llaman auditorías, facultades de comprobación de la autoridad para buscar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, si bien estaban los inmuebles asegurados, por definición nadie puede estar adentro, nadie puede entrar, nadie puede salir, no pueden salir información ni nada, a unas sabiendas se ordenan o se instruyen estas dos verificaciones, una a él en lo particular y a otra empresa. Evidentemente, como nadie está presente en los domicilios por su propia naturaleza de asegurados, las auditorías caminan solas, se van caminando, y para no hacer el cuento largo, concluyen en la determinación de créditos fiscales. Entiéndase que tanto el licenciado Duarte como la empresa debían, él en lo particular 14 millones de pesos, la empresa 35, y la señora Berta, como una obligada solidaria, le determinan un crédito fiscal de 4 millones. Importante que se recuerde que al no haber atendido estas auditorías, pues evidentemente no tuvimos conocimiento de su desahogo, ni de su conclusión, ni la determinación de los créditos. Entonces, como no tenemos conocimiento de ello, pues no se presentan demandas de manera oportuna, demandas de nulidad. Ya en el año 2022, estando el licenciado Duarte recluido de manera ilegal en el Cerezo, aquí en Chihuahua, llega un funcionario de la autoridad recaudadora y le requiere el pago de 13 millones de pesos. Evidentemente no los traía en la bolsa, y bueno, pues procedieron al embargo de dos inmuebles de su propiedad, uno en Juárez y uno en Chihuahua. A partir de ese momento es que nos damos cuenta de la existencia de esta auditoría y nos damos cuenta también de la determinación del crédito fiscal. Entonces interponemos un juicio de nulidad en donde le hacemos ver al tribunal y le demostramos que nunca nos llamaron ni al inicio de las facultades de comprobación o de la auditoría, ni nos llamaron a la determinación del crédito fiscal, y mucho menos a los embargos. Entonces, hasta ese momento, en 2024, la determinación del crédito fiscal del licenciado Duarte queda nula. El gobierno del estado, la actual administración, peleando con lo que tiene, porque estos errores que le evidenciamos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los errores o las ilegalidades
provienen de la administración corralista, de cuando se instruyeron de manera absurda y persecutoria estas auditorías. Entonces el gobierno lo que hace es contestar y defenderse y tratar de saltar o de defender con lo que tiene. Ahora sí que con uñas y dientes tratan de darnos batalla, pero a fin de cuentas el expediente estaba ya integrado y no había absolutamente nada que pudiesen cambiar. O sea, y si lo hiciesen, pues hubieran incurrido ahí en alguna cuestión penal, ¿no? Porque no se pueden estar fabricando pruebas. Aún así, que logramos esa nulidad, el gobierno del Estado presenta un recurso de revisión fiscal, se llama, ante el Tribunal Colegiado. Y bueno, el Tribunal Colegiado confirma esta nulidad liseyana de todo lo actuado, atendiendo precisamente al tipo de errores que se siguieron. Esto fue en 2024 cuando salió la primera sentencia, antes de que lo brincaran a una segunda instancia. 2 meses después sale por ahí un chisme que seguro tendrán ustedes conocimiento, propagado nuevamente por el exgobernador Corral, en donde dice la gobernadora María Eugenia Campos le condona a una empresa del licenciado Duarte 35 millones de pesos, lo que obliga a su secretario de Hacienda a salir al día siguiente. Y dice, oigan, espérame, o sea, yo hice mi trabajo y le dimos seguimiento. Ahorita, atendiendo a aquel crédito fiscal y aquel embargo que hiciste, yo lo que hice fue asegurar ese inmueble y me lo adjudiqué. Y ahorita, para empezar, María Eugenia Campos no tiene facultades de condonar nada. Sí. Y ahorita el gobierno del Estado se vio beneficiado al momento de haberse adjudicado este inmueble. Pues nos vuelven a dar pauta, porque hasta ese momento Hidroponía de Parral no tenía conocimiento de la determinación del crédito fiscal ni del inicio de las facultades de comprobación. Entonces ahí repetimos la historia, volvemos a acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Obviamente la autoridad actual a cargo del gobierno actual pues se defiende como puede, no obstante los errores vienen desde allá, se los evidenciamos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el colegiado confirman que ya está todo, que hay una nulidad liseyana de la determinación del crédito, que todo lo actuado previo al amparo de estas facultades de comprobación pues es ilegal, y que los embargos realizados por estas determinaciones de los créditos son ilegales. Estas determinaciones están firmes. La autoridad tiene 4 meses para el caso del licenciado Duarte, dejar sin efectos los embargos de las propiedades en Parral y en Chihuahua, y en el tema de Hidroponía muy en específico, tendrán que devolverle la propiedad a la empresa. Ya para no aburrirlos tanto, nada más quiero yo que se apuntar o hacerles del conocimiento que hay determinados temas que nos hacen ver de donde se evidencia la actitud de esta pues venenosa, dolosa, ¿no? Recuérdense que, como les comenté, los domicilios estaban asegurados. Entonces la autoridad ordena auditorías en un domicilio donde nadie los va a atender. Entonces obviamente caminan solas y con la facultad que tienen de presumir ingresos, bueno, pues determinan un crédito a todas luces improcedente, inflado, estratosférico y demás, pero solo tienen de causar un perjuicio al licenciado y a su vez a la esposa, a la empresa familiar y obviamente para abonarle a todo este tema que ya sabemos derivado de cuestiones penales, de civiles y demás. Entonces esto fue una raya más al tigre, que bueno, pues que evidentemente el tiempo nos está dando la razón y se han ido cayendo, ¿no? Esto ahorita este tema en concreto nos ayuda a que ustedes vean con este tema previo que tenemos de la situación de Texas, ¿no? Que si bien no me corresponde a mí, bueno, pues también es importante que se vea que hay un camino ya recorrido y todos el tiempo y los tribunales nos han ido dando la pauta y la razón para decirles, oigan, ¿saben qué? Todo lo que se estuvo cacareando y todo lo que se estuvo diciendo, bueno, pues no era más que un show mediático. Entonces, básicamente, nuevamente recuérdense que al iniciarse facultades en donde no había nadie, pues obviamente nadie lo iba a atender. Posteriormente realizan notificaciones por estados, cuando a fin de cuentas estas notificaciones por estados tendría que no saberse el paradero del contribuyente. El contribuyente estaba detenido en Miami, era un hecho público y notorio. Entonces el gobierno del estado en aquel entonces no quiso estirar su brazo y decirle, señor Duarte, aquí está su notificación. O sea, fueron una serie de cuestiones que se vieron en el tribunal lo valora, lo advierte y dice, ¿sabes qué?
no se pretendió dejarte sin defensa, sencillamente se te privó de tu derecho de demostrar el debido cumplimiento de tus obligaciones fiscales, de pelearte y de hacer valer lo que a tu derecho conviniese. Entonces, por mi parte, es básicamente eso lo que quiero comentaros. A mí me gustaría que hiciera una precisión, por ejemplo, en la que la perversidad de Corral pretendió fincarle responsabilidades penales a mi esposa con una absoluta mentira que dibuja cómo estaban precisamente nada más pensando en la venganza y en causar daño y no en hacer las cosas bien. Me gustaría que platicara, que no es chiste, aunque no hay nada más serio que un chiste, pero no es chiste lo que les va a contar el licenciado de cómo pretenden cobrar responsabilizando a mi esposa un impuesto. Sí, en el caso en concreto de Hidroponía de Parral, es una empresa que todavía existe, no obstante no opera, por lo que ya les voy a comentar. Su actividad es primaria, produce tomate. Entonces, esta actividad no está grabada con IVA. No obstante, aún así, y atendiendo a todo este afán mezquino del que les platico, le determinan una cantidad estratosférica a pagar por concepto de IVA. Entonces, atendiendo a que nadie les ayude, nadie comparece, nadie les puede decir y demostrarles el por qué no y como si se habían pagado los impuestos y demás. Dicen, pues ahorita es cuando, y hacen un crédito tremendo y tan absurdo que le cargan el IVA a una actividad de este tipo. Entonces, como a fin de cuentas la empresa no está localizable, que evidentemente no puede estar localizable porque está asegurada, le determina una responsabilidad solidaria a la señora Berta. Entonces le dicen, ¿sabe qué, señor? Tus seguros nos deben 4 o 5 millones de pesos, que actualizado ahorita pues ya no quiero decirles cuánto iría, ¿no? Entonces ahí son varios temas que denotan pues esta persecución absurda. Con este ejemplo que el señor licenciado Luis Delgado, y a quien agradezco que nos reciban aquí en su despacho y que podamos compartirles estos dos triunfos legales que se parecieran que no tienen la relevancia que la que les anunciamos hace una semana. El golpe contundente legal en contra de las fabricadas mentiras de Corral o de las fabricadas acusaciones que se caen a pedazos, y este es un acto adicional. Fueron dos distintas persecuciones aquí utilizando las herramientas de la Secretaría de Hacienda del Estado, en la que fincaron responsabilidades por más de 100 millones de pesos a mi esposa y a mí, pretendiendo con eso que al no enterarnos, no podernos defender, hubiesen ellos logrado, como Corral lo ha buscado siempre, presionando a jueces y presionando a magistrados, y que por fortuna la ridícula acusación que aquí hizo referencia el abogado a querer cobrar IVA a una empresa que no es de ninguna manera sujeta a este impuesto. Hicieron solo la auditoría y pudieran haber fincado responsabilidad en el impuesto que les hubiera dado gana, pero lo que muestra la mala fe y que a la vez la justicia divina es la que llega y genera la evidencia clarísima de que aunque ese impuesto esa empresa no lo podía generar, se les ocurrió ponerlo como una deuda, pero aquí la perversidad para intentar encarcelar a Bertita, mi esposa. Y eso sabemos todos que es un acto de absoluta cobardía y de abuso de poder, lo que refleja al cobarde de Corral, que está muriéndose de miedo porque sabe que tiene que enfrentar todas estas responsabilidades. Él ahora muy cómodamente quiere descalificar, distraer, mandando emisarios. Hay por ahí algunas voces trasnochadas a las que no quiero caer en los adjetivos de Corral, pero parecieran viudas del corralato, en que defienden lo indefendible. ¿Quién puede defender o quién puede obligar a un juez a fincarle una responsabilidad penal a mi señora por la deuda fiscal de un impuesto que no existe, que es el IVA en la producción primaria de tomate? De ese tamaño son las mentiras de Corral. Corral se le acabó
Y qué delicado salió, tiene 10 años descalificándome, persiguiéndome y golpeándome, y ya se le acabó el tiempo en el que no tiene argumento alguno de defensa. Y ahora, como lo cobarde que es, abajo de las naguas del fuero, intenta desde ahí seguir señalando, pero por fortuna se le ha quitado la máscara de justiciero, la máscara de honesto, porque es sin duda es un hombre lleno de mentira, de odio y con una hambre de venganza, pero que por fortuna se va a quedar con ella. Corral es el saqueador más grande que ha tenido Chihuahua y queda demostrado. Yo exhorto una vez más a los chihuahuenses, quienes pueden coincidir al revisar las obras públicas de su gobierno y el mío, él teniendo mucho más presupuesto que mi gobierno. Ahí refleja Corral como refleja hoy las acusaciones. El fallo otorgado por la Corte de los Estados Unidos, que es contundente y deja en claro que no hubo ninguna razón legal por la cual perseguirme y que hoy tendrá que dar la cara en la responsabilidad, también hoy. Ahí están unas fotografías, miren cómo dejaron las oficinas, mis oficinas particulares las quemaron, saquearon, se robaron todo, hasta las ventanas se llevaron. Y la verdad es que esa persecución él pensó que iba a seguir, yo creo, de gobernador o alguno de sus seguidores en el gobierno para seguirme persiguiendo. La justicia es divina y yo hoy agradezco a los tribunales que hayan hecho su trabajo, porque está al escrutinio de la opinión pública y de los mayores especialistas los dictámenes que hoy tenemos nosotros en nuestras manos. Como lo ha hecho aquí, lo ha hecho muy bien el licenciado Delgado. Ha dejado punto por punto el proceso en el cual defendió, aún con toda la fuerza del Estado encima, defendió nuestra verdad, y los tribunales de la Ciudad de México otorgaron finalmente un fallo favorable. Y quiero decirlo, no están exentos de la presión que Corral ha intentado a partir de sus aliados, a quien engañó por tanto tiempo, presionando a los jueces como lo ha venido haciendo. Pero aquí era imposible tapar esa mentira, era imposible poder comprometer a un juez a que reconociera un impuesto como el IVA en un área donde no se puede aplicar porque es exento, porque así lo dice la ley. Entonces, las mentiras de Corral, basadas en sus propios errores, no reflejan más que la manera perversa, cobarde, con la que quiso atacar la integridad de mi esposa, como ha atacado la mía. Todo este tema está alrededor de la administración de Javier Corral. Exclusivamente, exclusivamente. Fueron facultades que él ejerció por medio del secretario de Hacienda, lo obligó, hoy prófugo de la justicia, por cierto, del fiscal de aquel tiempo, y en el que pretendieron con ello hacer que la promoción, la imagen, la descalificación por la persecución en nuestra contra tuviera razones legales para podernos sentenciar, podernos perseguir, pero la mentira se los come, la mentira los exhibe hoy del tamaño que son. Dos preguntas. Primero, al usted recuperar estas propiedades, hay un antes y un hoy, como estaban y como están hoy. Va a haber un proceso para, vamos, que se las entreguen en las mismas condiciones. Y la segunda pregunta, ¿qué sigue en este conflicto que para muchos es Duarte versus Corral? Sigue que quede clara la verdad, que se reivindique mi nombre y sobre todo la inocencia que tenemos, y las responsabilidades todas siguen corriendo en contra de Corral. Corral es el único responsable de estas afectaciones y tendrá que dar la cara y tendrá que pagar por todos estos daños. ¿Con fuero? Pues en Estados Unidos no tiene fuero para empezar. Licenciado, hablaba, bueno, escuché ahorita que el caso se declaró una nulidad. ¿Eso no implica que se vuelva a reiniciar el proceso? No, no, en algunos momentos puede darse, pero en este caso las facultades de comprobación que iniciaron el 18 al señor Duarte y el 19 de hidroponía eran por los ejercicios fiscales de 2014 y de 2016 respectivamente. Entonces, hay unas reglas ahí que no los quiero aburrir, hay unas reglas en las disposiciones fiscales, en el Código Fiscal en particular de la Federación,
que dice que cuando las auditorías se realizan todas, tiene determinado momento la autoridad para determinar un crédito fiscal y notificárselo al contribuyente. En este caso se realizaron y no se notificó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros conocimos esas resoluciones hasta que presentamos el juicio en 2022 y 2023 y nos contestaron. Entonces, cuando nos contestan nos exhiben toda la determinación y es ahí en donde el tribunal tuvo por conocedores a nosotros de los créditos fiscales. Entonces, palabras cortas, digamos, la autoridad ya no tiene posibilidades de volver a revisar esos periodos. ¿Perdón? ¿Prescribe, se podría decir? Sí, ya no tiene facultades para, incluso los contribuyentes nada más tenemos la obligación de guardar nuestra información fiscal durante los siguientes 5 años al periodo en particular. En este caso era 16 y 17, 14 y 16. Además los fallos de instancia no son atacables. Sí, no, a fin de cuentas las sentencias ahorita se encuentran firmes, tanto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como en los colegiados. Entonces, por ese lado ya no puede volver a iniciar respecto de estos periodos en concreto. Ahora, cualquier acto pues que se volviese a hacer, digo, ya estamos fuera de aquel quinquenio, pero también es cierto que al estar los inmuebles asegurados, pues también se tendrían que seguir otras maneras para efectos pero respondiendo concretamente a su pregunta, ya no pueden volver a revisar esos procedimientos, ya no hay manera de revivirlos. Están agotados. César, ¿cómo se siente? Porque dicen que nada es para siempre. Hace un año usted estaba en prisión, ahora pues tiene la facultad de ofrecer ruedas de prensa, muy contradictorio porque alguna gente con mucho carisma lo defiende, otra pues está en contra, hoy tiene a su equipo de abogados y está contando su verdad. Lo vemos también en lugares públicos, bailando, fue muy viral este fin de semana. ¿Cómo se siente usted después de que usted se quejaba en la cárcel de que estaba enfermo, de que todo estaba mal, de que todo estaba en su contra? ¿Cómo se siente ahorita? Primero, que todos tenemos derecho a vivir. Y en el marco legal en que me encuentro, todas las actividades que usted ha mencionado las puedo ejercer. En segundo lugar, ¿cómo se sentiría usted después de 10 años de persecución, 4 de detención ilegal, sabiéndose inocente como hoy lo demuestran los tribunales y cargando con una publicidad que mediáticamente le metieron en la cabeza a los chihuahuenses y a los mexicanos de mi responsabilidad o de mi culpabilidad? Me sentenciaron antes que los tribunales y hoy los tribunales dan su razón. Imagínense qué feliz me siento. Esa expresión que hice el fin de semana refleja el ánimo que hoy siento, porque ya sabía yo de la primera determinación fiscal y ahora el lunes que la volví a hacer en la casa de una familia en Villa Juárez y que vino la lluvia en el momento en el que hice esa expresión corporal de alegría, pero además yo he sido siempre así, no es un invento como quienes quieren cambiar su personalidad a partir del marketing. Yo siempre he sido así, hay antecedentes en todas partes y ustedes los conocen perfectamente. Que estoy feliz, porque me estoy quitando una losa muy pesada, llena de mentiras, que sin escrúpulos, y vimos ahora la cobardía de Corral de querer acusar a mi esposa penalmente y vincarle responsabilidades penales a mi esposa, en la que yo soy responsable en el combate político que tuvimos y en el enfrentamiento que él quiera, pero a mi familia, ¿por qué? Lo mismo quiso hacer con mi hijo, que lo exoneró la Corte norteamericana. Es el único caso que tiene su esposa en el juicio. Bueno, Corral intentó hacer muchas cosas en contra de ella, pero como hoy quedan absolutamente claras. ¿Qué opinión le merece la frase ni perdón de olvido que varios funcionarios del FAN han repetido? Bueno, pues nada más les pido que quien tenga esa idea, pues le dé una revisadita a las conclusiones que los jueces han dictado, porque
Ni perdón ni olvido debe ser hoy para quien señaló y usó las instituciones indebidamente. Y Corral sigue sosteniendo que Estados Unidos no lo exoneró ni nada, él sigue sosteniendo Pues eso. que lo demuestre, que vaya a los Estados Unidos y reclame al juez, o que nos traiga un dictamen en el que nos convenza de que siga sosteniendo. Recordemos que la lengua de Corral es la única también que me acusó a mí. Ahí está el resultado en los tribunales. Hay acusaciones de saqueo al erario durante su mandato, sin embargo, se vio obra en los 67 municipios y se vieron obras importantes que hasta ahorita los dos últimos gobiernos pues, no han realizado. Javier Corral tuvo alrededor de 450 o 500 millones de pesos de presupuesto en 5 años. Esos nunca... 450,000. Pues nunca se ha visto aplicado ese presupuesto durante 5 años. Debería haber una investigación, una auditoría a los años que gobernó Javier Corral aquí y que ese dinero se supone que se fue a gasto corriente. Es el saqueador más grande que ha tenido en la historia de Chihuahua, porque sin obra tampoco hay dinero. Señor Sí, gobernador. bueno, sí, preguntarle pues, ya nada más estaría pendiente lo que sería la demanda federal en torno pues a ese asunto de... Yo no tengo ninguna demanda federal. Preguntarle, señor gobernador, hubo también acusaciones y señalamientos de organismos nacionales como mexicanos contra la corrupción. Hablaron del tema de la Operación Zafiro, donde incluso se le involucró al PRI por desvío de recursos públicos de cuotas de parte de los trabajadores del Estado al PRI. Hubo una sentencia por el INE y también hubo por esta organización una presunta o una investigación en torno a sus temas. ¿Qué nos puede decir en torno a esta organización? Pues que todas, miren, Corral embarcó al Círculo Rojo y a la opinión más exigente y analítica del país, el que todos le llamamos el Círculo Rojo. Los engañó. Yo quiero preguntarles hoy, ¿qué voz se ha alzado a defender a Corral? ¿Qué voz ha respaldado a Corral? Primero en sus traiciones personales, políticas, en sus actitudes, y ahora que se le desmoronan sus mentiras con las cuales se escaló llegar al gobierno e intentó ser, sin duda, candidato presidencial. ¿Niega usted entonces que haya su gobierno desviado recursos de los trabajadores del Estado al PRI? Pues yo no conocí nunca de esos detalles, pero sí sé que Corral los acusó. Y hoy quede claro que las acusaciones de Corral no tienen ningún peso. Con estos triunfos que están obteniendo, ¿no será una forma de prevenir a Corral para que él se ampare o pueda huir a otra parte? Pues que se ocupen sus abogados de ello. Y de Fuentes Vélez ni hay rastro, ¿verdad? pues es el socio de Corral, él y otro que andan mencionando ahora en uno de los escándalos más grandes de México. ¿Alguna pregunta más en torno a las dos resoluciones que les hemos compartido? Nada más si nos pudiera recordar en qué fechas se emitieron los fallos y si ya fue notificado al gobierno de la devolución. Mire, la primera, la que fue instruida aquí directamente al licenciado, fue desde 2024, pero como les comentaba, se presentó un recurso de revisión fiscal y hace un par de semanas aproximadamente fue que se sesionó en el colegiado y el colegiado ya le mandó aviso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya acordó esta semana pasada que el asunto ya estaba firme y ya que se debía archivar por completamente concluido. Entonces en el de él, el de hidroponía tiene firme desde hace aproximadamente 2 meses más o menos. Entonces ahí ya no hay absolutamente nada que hacer. Si están notificados, seguramente sí. ¿Por qué? Porque se notifican por estrados de tribunal. Y a diferencia de lo que hicieron en aquel entonces, estos estrados sí están bien hechos y están hechos apegados a derecho, entonces no pueden alegar lo contrario. Entonces todavía Gracias. está el tiempo de cumplir con la devolución de las propiedades. Sí, tienen 4 meses. Por disposición de ley tienen 4 meses para dar cumplimiento a la sentencia. La sentencia, como les comentaba, declaró ilegal los embargos, entonces están en plazo para. Muchísimas gracias.